Horrible. Cortita. No, feo. Estuvo feo. Ah, bueno, feo, sí. Está bueno para estudiar. Después se nos pone lindo. Este cuatrimestre lo que tiene, que yo me acuerdo cuando estudiaba, odiaba cuando venía el sol y no podía salir. Eso es lo lindo que tiene el primer cuatrimestre y el segundo lindo que tiene es como para las vacaciones, pero eso es la ayuda. Bueno, gente, ¿cómo les fue con la práctica? ¿Bien? ¿Ayuda un poco a interrelacionar? Ahí con la práctica completamos lo que vamos viendo en teoría, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver, entonces, hoy vamos a intentar cerrar el tema de IVA, seguramente algo que para mañana, ya lo prevé en el cronograma, siempre con IVA es como que tienen más preguntas y se quedan. Y vamos a ver la estructura, ahora sí, de la liquidación, ¿sí? Nosotros hasta ahora, buen día, aprendimos la configuración de todos los hechos imponibles, ¿no? De entrada teníamos que aprender. No importa, si el proyector es... No, el proyector. Ah, bueno. Entonces le agradezco marcadores, ¿puede ser? Gracias. Decíamos, aprendimos la configuración de los hechos imponibles, ¿sí? Que la verdad que los agudizamos bastante y en la práctica los van a tener igualmente vistos cómo se traduce eso a números. Y nos quedaría solamente el artículo 7, que es el de exenciones, quizás que yo les siga echando algunas otras, más allá de las que vean en la práctica, ¿sí? Pero recuerden, el artículo 28 y el artículo 7 los tienen que leer ustedes, ¿sí? No hay una presentación del artículo 28 ni hay una presentación del artículo 7, ¿sí? Yo tengo una presentación del artículo 7 de exenciones que doy en el posgrado, si quieren se las doy, ¿sí? Se las comparto, ¿verdad? A lo mejor va muy finito, no sé, ¿cómo se dice? No se martiricen con eso, porque son muchos los contenidos de materia, pero por lo menos guía les va a servir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver cómo se estructura ahora la parte cuantitativa, que es el último elemento que nos faltaba para configurar el hecho imponible. Ya habíamos visto el elemento espacial, que el otro día también con lo de zona primaria y secundaria, aduanero, estuvimos un poco descubriendo que por más que es territorio argentino, antes que la mercadería se nacionalice, ¿qué pasa? No pagan impuestos, ¿no? Y se nacionaliza la mercadería conforme a los criterios que tiene el código aduanero. No hay ley, en la ley de IVA no nos dice nada, nos remiten directamente al código aduanero, ¿sí? Y entonces vamos a ver la estructura de débito y la estructura de crédito. Muchas gracias. ¿Sí? Esta estructura tiene como común a ambos institutos algo previamente que es la definición de la base imponible, que es común para los dos. ¿Por qué es común para los dos? Es común para los dos porque ya decimos siempre que el IVA es un espejo, ¿no? Entonces yo para tomarme el crédito fiscal también tengo que saber si ese crédito fiscal generó que una primera regla de oro que se las anticipe. Si generó débito en la etapa anterior, con lo cual aunque yo estoy comprando y no vendo nada todavía, tengo que conocer esa parte. ¿Estamos bien? Bueno. Las definiciones de base imponible las tenemos todas en el artículo 10, que ya lo fuimos viendo. Porque el artículo 10, como el artículo 5, es una mezcolanza, ¿se entiende? Es decir, yo lo estructuro para darlo como hecho imponible. ¿Se acuerdan que vemos venta de cosa mueble? Vamos a buscar en todos los artículos donde hablan de venta de cosa mueble. Vamos al 1, vamos al 2, vamos al 4, vamos al 5. ¿Se entiende? Y me falta ir al 10 para ver cómo la base imponible. ¿Se entiende? Vimos la empresa constructora. ¿Qué hicimos? Fuimos al artículo 1B. Después fuimos al tercero B, ¿sí? Después del tercero B, bueno, vimos las cuestiones del reglamento. Fuimos al artículo 5 para ver dónde nacía el hecho imponible. Y ahora en el 10 nos vamos a encontrar cosas que yo ya les anticipé. ¿Ven? Como siempre es el caminito. Bueno, entonces, este artículo, el débito fiscal, está básicamente explicado en el artículo 11. ¿Y cómo
construyo el crédito está explicado en el artículo 2. ¿Sí? Básicamente, este me va a decir que el débito fiscal es aquel que surge de las operaciones de ventas, de todo, ¿no? Venta de cosas muebles, precio de las operaciones y locaciones y prestaciones de servicios grabadas, precio de la obra, ¿sí? De lo que sea, ¿sí? Y el crédito fiscal va a estar dado por las compras o adquisiciones, ¿sí? Y como les habíamos contado, las notas de crédito, ¿qué pasaba? Se invertían, ¿sí? Las notas de crédito de las compras se suman, en vez de restarse de las compras, se suman como mayor débito fiscal. Y las notas de crédito de las ventas se suman como mayor crédito fiscal, ¿sí? Esa es la construcción inversa que hace el impuesto al valor agregado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, y después, como el débito fiscal tenía otra porción más, ¿qué tenía el porcentaje de débito fiscal además? Tenía que la restitución de créditos fiscales, que vamos a ver que aparece en el artículo 11 también, ¿sí? También me aparece en el artículo 58 del decreto reglamentario, ¿sí? Y la desafectación, que no es lo mismo que restitución de compra, de bienes de la actividad gravada que esto se da en el caso de personas humanas, porque habla de titulares la ley. Titular sería la persona humana, ¿sí? Cuando estamos hablando del responsable inscrito persona humana. Y habla de titulares. La única manera que haya titulares, que ahora ya no es tan común, pues ya no se pueden hacer más, pero las que están, serían las sociedades de hecho o civiles, que es así. ¿Se entienden? Que ahí tenemos, bueno, 2 o más personas. ¿Está bien? Como no se venden a sí mismas, ¿se entiende? Se atribuyen. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, y acá, además, aparece un crédito fiscal muy especial, que lo vamos a aprender, que viene de la ley 27430, que es la reforma que hizo Macri, pero en realidad tiene un antecedente muy importante y lo siguen llamando ex decreto 814 del 2001, que tiene que ver con la parte de seguridad social, que ahora vamos a entender y vamos a explicar qué es esto de la seguridad social. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, hay condiciones para el crédito y hay condiciones para el débito. Bueno, para base imponible. Bueno, lo primero que me dice el artículo, que lo tienen en la filmina, es que la base imponible va a estar formada por el precio de neto de la operación, al cual hay que aplicarle la alícuota. Con lo cual, aparte del artículo 10, vamos a tener que estudiar ¿qué? El artículo 28. La mayoría de las alícuotas salen del artículo 28 de la ley, aunque pueden venir alícuotas que hayan sido establecidas por otras leyes especiales, que no las vamos a ver en la materia, pero que sepan que existen. Por ejemplo, las obras de arte llevan la alícuota del 10,5, pero no la van a encontrar en el artículo 28. Salen de un artículo específico, ¿sí? Las pinturas, bueno, las obras de arte. Bien. Este artículo 10, entonces lo primero que me dice es cómo formamos la base imponible. Y ahí, el artículo 10, en su articulado inicial, ya contiene lo que llamamos criterio de unicidad, ¿sí? Porque ahora, como decimos siempre, ya no es tan importante porque la mayoría de los servicios están grabados, pero ese es el artículo que me decía de que si había intereses que yo le quería cobrar al precio, ¿se
¿se entiende? De mi bien, de mi servicio y demás, esos intereses que pasaban formaban parte de ese precio, ¿sí? Ahora, si el interés va suelto, lo que sea, iría grabado igual, salvo cuando ese interés se vincula con productos completamente exentos, porque sigue ese criterio de unicidad, ¿se entiende? ¿Se acuerdan que les conté que el decreto 10 del reglamento intentó eliminar esa unicidad, pero que la Corte terminó diciendo de que el decreto no podía ir ¿qué? Más allá de la ley, en contra de la ley, ¿sí? Y la ley no modificó el artículo 10, ¿sí? Entonces hay que seguir el principio del artículo 10. Cuando las operaciones están grabadas, los conceptos bien inherentes y bien pegaditos a las operaciones grabadas son parte de la base imponible también, y si no, no, ¿sí? Pues tiene que estar grabada la operación principal. Bien, además, también dice el artículo que también se incorporaban como precio, a la determinación de ese precio, se incorporaban también los gastos de flete, de embalaje, es decir, todo lo que era inherente a la mercadería. Nuevamente lo mismo, esto hoy en día no tiene tanta importancia porque ya sabemos que igualmente el transporte y los fletes están de todas maneras igualmente alcanzados, ¿sí? Acá lo tenemos. También, ven acá está lo de los servicios, ¿no? Servicios que se presten conjuntamente con la operación, ¿sí? Grabada, o como consecuencia de la misma. Ven que dice operación grabada, para que todo esto quede grabado, la operación principal tiene que estar grabada. Acá viene el criterio de unicidad. Entonces el transporte, limpieza, embalaje, seguro, bueno, todo. Los intereses, que ya los hablamos, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos y similares, percibidos o vengados con motivo de pagos directos o fuera de término. Y acá habíamos aprendido que los intereses que pasaban, había intereses que se pactan conjuntamente con la operación. De golpe, si yo te quiero cobrar un interés financiero porque me vas a pagar a más tiempo, pero ahí forman parte del precio, el hecho imponible nace todo junto. Si a mí me sale más caro un zapato porque me lo compro en más cuotas y me cargan el interés, el hecho imponible que nace todo en el mismo momento, ¿no? Te facturo o entregas las dos del anterior, porque el interés forma parte del precio. Pero podían aparecer intereses posteriores, ¿se acuerdan? Por el pago fuera de término, ¿sí? Y esos intereses iban a nacer después, pues no se sabía si me iba a pagar o no. Entonces, el nacimiento del hecho imponible para esos intereses lo encontrábamos en el artículo 22, 24 del reglamento, que es viejito, que ya decía que en ese caso, ¿qué pasaba? Nacían cuando se percibían esos intereses. ¿Se entiende, gente? Entonces vamos a encontrar que muchas veces estos componentes ya están predefinidos con el precio. Si ya están predefinidos con el precio, ese es el momento donde juntar todo y grabarlo, ¿ah? Pero pueden aparecer después, ¿sí? A veces se facturan conjuntamente con el precio y a veces pueden aparecer después. No dejan de estar grabados. En aquella época, aunque el servicio de transporte no estaba grabado, no importa, si el transporte te lo cobraban aparte y estaba vinculado con esa venta, ese transporte quedaba grabado. ¿Se entiende cómo funcionaba? Hoy ya igual el transporte está grabado, así que nadie se pone a detener en esta diferencia, pero en su momento fue súper importante. Bien, fíjense que habla de recuperos de gastos, y esto es famoso, ¿sí? Vamos a ser contadores. Tengo que agregarle IVA a siempre todos los recuperos de gastos que yo le hago a mis clientes. Bueno, depende de qué tipo de recupero de gasto sea. Si yo gasto con un comprobante a nombre, por ejemplo, un costo de una legalización, ¿sí? Somos contadores, tenemos que hacer una certificación, vamos a tener que pagar el costo de legalización del consejo. Si yo tengo el comprobante de la legalización que hice a favor de ese sujeto, no voy a adicionar el IVA, ¿se entiende? Hago un recupero de gastos donde le estoy dando que el comprobante de la legalización, ¿se entiende? Pero si de golpe yo le quiero trasladar los costos telefónicos, le quiero trasladar los costos de papelería que yo tengo, ¿se entiende? Bueno, todo muy lindo, eso lo meteré, lo llamaré horario, lo llamaré recupero de gastos, pero esos recuperos de gastos, ¿cómo van a estar? Grabados, porque no tienen un comprobante independiente que se vincule específicamente con el cliente, ¿se entienden? Si, por ejemplo, yo mando a copiar, ya se sigue usando porque todavía usamos los libros copiativos, mando a copiar el libro de inventarios y balances y la factura viene a mi nombre, después yo lo tengo que refacturar con IVA, ¿se entiende? Ahora, si yo pido la factura en nombre del cliente y soy simplemente el que la paga, después pido que me la rinda, ahí puedo hacer una nota de débito sin grabar los
los comprobantes y adjuntando todos los comprobantes que corresponden. ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Está? Bueno. Así funciona un poco este tema. Y dice acá, y se incorpora el precio de los bienes que se incorporen a prestaciones grabadas, ¿sí? Es decir, en aquel momento, si se acuerdan que si hay bienes exentos, ¿se acuerdan de la leche sin aditivos que pueden venderme en el Café Martínez? ¿Se entiende? No importa, forma parte que del precio del café con leche, ¿sí? O de la leche sola, si tomo leche sola, ¿se entiende? Porque me la están brindando ¿dónde? En una prestación que está grabada, no es que me están vendiendo leche, ¿sí? La están incorporando en una prestación grabada. Entonces acá me lo recuerdo, ¿sí? Ya esto lo había definido la ley en el objeto, antes que esto era venta, ¿se acuerdan? Ahora me dice, bueno, entonces cuando armes el precio, fíjate que acá le tenés que poner IVA. ¿Se entendió? Ahora, si voy a comprar la leche sin aditivos al supermercado y soy consumidor final, ¿cómo va a estar esa leche sin aditivos? Exenta. ¿Se entiende? Es la misma leche, nada más que según se combine con una venta de cosas muebles o con una prestación grabada, está grabada o exenta. Y después me dice algo que ya habíamos aprendido. Ojo, dice, porque está bien, los servicios, ¿se acuerdan que los servicios intangibles y demás en principio no están alcanzados por el IVA? Pero esos servicios intangibles, esos derechos que estaban en principio exentos, se nos convertían en grabados ¿con qué? ¿Cuándo? Cuando se combinaban con una prestación o explotación sí, no sé cómo se dice, con el consorcio de explotación, pero no sé, acá está claro, con una locación o prestación de servicios grabada, o cuando se complementaban con una explotación industrial, comercial y demás. ¿Se acuerdan que vimos los ejemplos? Entonces acá, esto ya lo teníamos en el tercero, acá el artículo 10 me lo vuelve a recordar. Ponelo en el precio. ¿Se entienden? ¿Sí? Acordate de grabarlo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Continuamos. Y entonces me dice, bueno, ahí. Bien. La base imponible me habla acá, ahora acá me empieza a hablar de algo que ya anticipamos. Yo les di la parte matemática que les dije que la van a ver en la práctica. ¿Cómo armamos el precio cuando hay obras sobre un leve propio? ¿Se acuerdan, gente? ¿Sí? Que decíamos, che, una parte es edificio, una parte es obra. Perdón, una parte es edificio u obra, la otra parte es terreno. Entonces teníamos que hacer la proporción. Y acá es donde la ley me dice, no vas a armar la proporción como vos quieras. Porque vos vas a querer que lo más chiquito, lo más grande sea el precio del terreno y lo más chiquito el precio de la obra. Entonces va a decir, de entrada vamos a respetar el porcentaje que fijan las partes en la escritura, ¿sí? Pero ese porcentaje que fijan las partes en la escritura, que está todo bien, vamos a testearlo. ¿Contra qué lo vamos a testear? Contra la evaluación fiscal, que me dice cuánto es porcentaje de terreno y cuánto es porcentaje de obra, si es que existe, porque muchas veces todavía las partidas no están independizadas al momento de la venta, ¿se entiende? Cuando se compra generalmente un terreno y se hace un edificio, las partidas son, a lo mejor era una casa, que era una única partida, o eran 4 casas, porque tiraron abajo 4 casas y eran 4 lotes distintos. Eso después las partidas se simplifican y después se subdividen otra vez, ¿sí? ¿Se entiende? Y un edificio capaz de 60 departamentos. Entonces dice, bueno, si no tenés la evaluación fiscal en el momento que nació el hecho imponible, ante la ausencia de esa evaluación fiscal, compara con los costos que vos tuviste para hacer la construcción de ese edificio. Fíjate, cuánto gastaste en el terreno y cuánto gastaste en la obra, y de las dos proporciones vas a tomar la mayor. ¿Se entiende? A su vez después viene el problema de la tasa, ¿no? Que no todo iba con la misma tasa, ¿se entiende? Ese pedacito de obra se lograba grabar con la tasa del 21, con la tasa del 10,5, y al terreno no se lo va a grabar con nada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Esto matemáticamente después lo cerramos el otro. En relación con los intereses, esto sí es una cosa no es novedosa, pero es distinto y quiebra un poquito la regla general. Dice que cuando hay obra sobre inmueble propio, en esa época no estaban grabados los intereses. Recuerden que esta ley viene de antes, ¿no? No estaban grabados los intereses. Y ya me decía que los intereses iban a estar grabados, pero no todos los intereses. Fíjense,
dice que van a formar parte del precio grabado los intereses pactados expresamente, y dice, no integran el precio grabado. Como que fíjense que el interés lo dejaba afuera. O sea, no era el objetivo de la ley grabar los intereses por financiación. ¿Se entiende? Y quedó así en la ley. Entonces hay quienes que opinan que estos intereses de financiación posterior al nacimiento del hecho imponible no están alcanzados. Y quienes opinan que sí. ¿Se entiende? Que cuando la ley se modificó, quedaron. Pero el artículo 10 nunca se modificó. Y si al legislador hubiera querido darle un tratamiento distinto, lo tendría que haber dicho en ese momento y modificar esta parte del artículo 10. Pero cuando se generalizó el IVA, no tocaron este artículo 10. ¿Sí? Entonces, si una empresa constructora, tiene que ser para la constructora solamente, ¿no? Que es la que graba la venta, vende el departamento, ¿sí? O el local, o lo que sea, y pacta que después de la entrega o de la escritura, que son los dos momentos en donde nace el hecho imponible, siguen devengándose intereses porque sigue pagando en cuotas posteriores, en general puede haber hasta una hipoteca, esos intereses no van a llevar IVA. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero fíjense que si fuera al revés, si esos intereses se están pagando durante la obra, ¿se entiende? Antes de la entrega, esos intereses que se pagan durante la construcción sí forman parte de la base imponible. ¿Se entiende? Hoy en día, en general, los intereses se pactan siempre después. Es raro que la empresa constructora nos encontremos con intereses previos. Sí podemos tener intereses previos si pagamos fuera de término las cuotas. Y esos intereses van a formar parte ¿de qué? De la base imponible, ¿sí? En general se pacta el precio de las cuotas del departamento que me voy a comprar, puede ser cualquier cosa, pero doy el ejemplo del departamento, me pactan tantas cuotas de tantos dólares, ¿se entiende? Y si no me pactan que tantas cuotas en pesos ajustados por el CAC, que es el índice de la construcción, ¿sí? O sea, en vez de ser el IPC, se usa el índice que mueve los precios de los... Ese índice mide el aumento de los precios de la cal, de la arena, de los materiales de construcción. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es raro que nos encontremos con intereses. Ahí es actualización, si se quiere, o es precio directamente porque me aumenta el dólar, entonces son más pesos. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Pero si tuviéramos intereses que expresamente pactan que si yo me accede una cuota en pagarla, tengo que pagar aparte de intereses compensatorios, esos intereses durante la obra, durante la construcción de la obra, forman parte del precio y llevan IVA. ¿Sí? Una vez que la obra está entregada, si sigo pagando en cuotas, porque había cuotas que pagaba durante y otras después, normalmente cuando se entrega se paga todo, ¿sí? Es raro que haya, salvo que se haya anticipado la entrega, es raro porque si no en general se hace una hipoteca, nadie le da un inmueble a alguien si le debe toda la plata, ¿se entiende? Pero los posteriores no llevarían. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Y después me dice, otra de las cosas que también las habíamos visto en la parte del objeto, dice, otro hecho imponible que se podía producir cuando vendía un inmueble en el que no se había ejecutado obra. Dice, bueno, pará, vos estás vendiendo un inmueble, no vas a grabar, no soy empresa constructora, ¿se entiende? Estoy vendiendo un inmueble ya usado, pero conjuntamente estoy vendiendo bienes. O bienes que sean inmuebles por accesión o bienes muebles directamente, ¿sí? La ley me dice, ojo, esos bienes inmuebles por accesión que son susceptibles de tener individualidad propia, las estanterías, por ejemplo, los tenés que grabar. Entonces dice, separar el precio de venta, si estás vendiendo todo junto, el precio que corresponde a esos bienes que son susceptibles de tener individualidad propia, grabados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ven cómo el artículo 10 es un repaso de todo lo que aprendimos? Nos va trayendo y nos va recordando ahora cómo armamos cuantitativamente esa parte que la ley previamente dijo que estaba grabada. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo lo que vemos acá no es sorpresa. ¿Sí? Ya la ley me había dicho previamente que estaba grabada. Bueno, continuamos. Bueno, acá está, esto ya lo tenían en la otra filmina, ¿se acuerdan que si de entrada había señas, se entiende que de entrada todo pertenece a la obra y después la apropiación se hace con el precio, pues si no en cada seña, bueno, todos pagamos en cuotas, se dice, bueno, todas las primeras cuotas vamos a dar cuenta que todo es obra. Y cuando después viene el momento de la escritura, de la toma de posesión, ahí, ¿qué haces?
separás y decís cuánto es sobre y cuánto es de edificio. Acá lo único que hay que tener en cuenta, si esas señas fueron tantas y de tal magnitud que me sobrepasan el precio de la obra, tengo que avisarle a la FIP para decir, mira, voy a dejar de grabar las señas, pues ya estas señas me están pagando parte de qué? Del terreno, ¿está? Bueno, y acá está, sí. ¿En seña también debe haber existencia de impuesto de construcción? Bueno, es lo que se discute claramente con los con esta situación, y se acuerda que yo les decía, están las dos teorías, ¿no? Los que dicen que no tendría sentido el de señas que congelan precio que me pida la existencia de los bienes porque acá ya está. Entonces, si el precio está congelado, genera igual el hecho imponible. ¿Se entiende? Eso sería los que nos encolumnamos en la postura de que las señas que congelan precio graban el hecho imponible aunque no me diga existencia del bien. ¿Sí? Y hay otra parte de la biblioteca que dice no, tiene que existir el bien y nunca estarían alcanzadas, ¿entiendes? Lo cual sería una cosa ridícula porque para qué la grabaron. ¿Me expliqué? ¿Sí? Pero en general, en la actividad de construcción, como no está definido el precio muchas veces, sobre todo si vas con cuotas que van por cláusula de ajuste, se genera todo al final. ¿Sí? Ahora, otras constructoras que capaz lo hacen en dólares, como si es inamovible, ¿no? Son esos dólares más tipo llave en mano, lo van generando en cada momento, aunque no esté terminado. En la práctica vi de todo. Pero está bien, ese criterio yo lo comparto. Si el precio ya está determinado, si el precio que me vas a cobrar son tantas cuotas de tantos dólares, empezarlo a pagar antes. Después les voy a dar de eso, en un simposio hay una colega que escribió sobre ese tema. Los simposios se discuten todas cosas que en realidad son opinables, ¿sí? Para que lo vean. Pero bueno, sepan que hay biblioteca para los dos lados. Creo que en el libro de Marcheschi también, Marcheschi explica esta situación, explica muy bien, ¿sí? De qué pasa en ese caso. Bien, igual para estas situaciones, si ustedes tienen la duda, les tienen un ejercicio que tienen la duda, aclaran, ¿sí? Esto es anticipo que congela precio. Entiendo que existen argumentos para no considerar la existencia del bien, aunque hay posiciones en contrario. ¿Se entiende? Es decir, siempre entonces yo a ustedes redondito explicar. Claro, o podría, sí, y si van a decir que no lo graban, tienen que decir por qué. ¿Se entiende? Es decir, no lo grabo porque considero, si bien es una señal que congela precio, considero que no está grabada porque no está a la disposición del bien, aunque hay opiniones en contrario. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, los artículos son... Igual la mayoritaria lo graba. La posición mayoritaria es grabar la señal que congela precio aunque el bien no exista. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Y depende de las industrias, ¿no? O sea, después es fácil no grabarla, no te congela el precio y a lo mejor lo que te cambio es nada y ya está. ¿Sí? Bueno. Continuemos. Bueno, acá ya estábamos, lo de la obra, acá esto ya lo tienen también en la filmina de la constructora, que se las tengo que subir las filminas individuales, pero ya está. Y acá están las cuentas de cómo hacía la separación. ¿Se acuerdan que teníamos que buscar este denominador? ¿Se acuerdan? Cuando tengo el precio que incluye IVA, lo puedo dividir por 1.21, porque no llego al lector grabado, ¿se acuerdan? Me daba más. ¿Se acuerdan cómo llegábamos a ese 1680? Hacíamos 0.21, hacíamos 0.80, esto era una proporción de 80-20, hacíamos 0.80 más 0.20 más 0.80 por 0.21 y ahí me daba, ¿entiende? La proporción, y eso para despejarlo cuando tenemos un precio que ya contiene que IVA. Ustedes ya empezaron con los ejercicios con este tema del IVA incluido, que veía que había alguna pregunta en el chat. Bueno, recordemos que eso es por este cuatrimestre, porque las ventas a consumidor final la ley cambió a partir del 1 de enero del 25 y se pide que se discrimine. Sí, ya se recibe este cuatrimestre y ya les cambia la ley. ¿Vieron cómo se me dije? Que lo que aprende en la facu, después acá con esta profesión hay que estudiar toda la vida. ¿Se entiende? Entonces vamos a cambiar la guía para el cuatrimestre que viene. Pero como todavía este cuatrimestre está así,
les va a resultar más fácil el parcial a los otros porque en eso no se va a cambiar. Vieron que dije la ley de IVA cambió, pero todavía no rige. O sea que el año que viene va a decir precio y el IVA. Sí. La ley de mi ley de ahora, no lo escucharon los diarios, no se le da tarde. Tienen que prestar atención a los diarios. No, igual con todo lo que salió, esto fue lo menos relevante y cuando es para enero los contadores estamos cansados y bueno, eso será problema de enero, pero ya empiezas con un montón de cuestiones en que si ustedes trabajan en una empresa, en los sistemas, pues los sistemas están parametrizados como gente para que sea así, digamos, para que facture con el IVA incluido. Hoy las listas de precios ya saben que si hacen una factura B, los sistemas de las empresas ya saben que si hacen una factura B le meten ¿qué? El IVA dentro. Y va a haber que avisarlo al sistema que cambie, ¿sí? Este tipo de cosas. Entonces dentro de un mes estamos todos corriendo para ver que se pueda discriminar el precio. Lo cual me parece genial, ¿sí? Porque tomamos más conciencia. Hablan mucho los políticos y todos hablan mucho de que necesitamos un sistema menos regresivo, ¿no? Bueno, quiten ingresos brutos, ¿sí? Quiten IVA, ahí vemos la regresividad, ¿entiendes? Pues lo paga todo, el IVA lo paga todo, ganes lo que ganes, todos pagamos la luz, lo mismo, todos pagamos la comida, lo mismo, ¿se entiende? Entonces me parece bárbaro que aparezca el IVA y también uno va a entender cuánto se queda el comerciante si no me da la factura, ¿sí? Bueno, gratis no hay nada en esta vida. Bueno, ¿qué pasaba acá con las operaciones de canje? Que ya lo habíamos dicho, porque las operaciones de canje, yo te canjeo el camión por 100 kilos de soja, ¿se acuerdan? El camión por 100 kilos de soja. Porque más o menos considero que el valor del camión equivale a 100 kilos de soja que en el momento que estoy pactando la operación. ¿Pero ese es el precio que voy a usar? No. El precio que voy a usar va a ser el precio del precio de la soja en el momento que tenga la soja. Es decir, ese precio matemáticamente, como el hecho imponible se posterga, también se posterga la determinación de ese precio. Por eso es que al postergarse la determinación de ese precio, puede ocurrir que llegado ese momento alguien se arrepienta de esa operación, ¿se acuerdan? Y que había que rectificar. Si rectifico, bueno, yo quería vender el camión al precio que yo quería porque la soja bajó mucho, bueno, voy a rectificar con el precio que yo quería y trataré de lograr de que el productor me pague de alguna manera ese precio, ¿se entiende? Pero mientras que se mantenga intacta la operación de canje, el precio que voy a usar para facturar el camión y para facturar la soja, donde nos vamos a intercambiar las facturas, ¿se entiende? Es el precio de la soja al momento de la entrega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si la operación se hiciera parcialmente, decir, bueno, la mitad y la mitad, déjame que te cobre un poco más, ¿se entiende? Entonces la proporción se hace, ¿sí? Una parte se hace con el precio, el 50% se hará con el precio del cierre, si esa es la proporción, y el otro 50% con el precio que tenía originariamente el camión, ¿se entiende? Normalmente la soja que no se entrega por el otro 50% no se va a facturar. ¿Se entendió, gente? ¿Sí? Profe, si, digamos, retrotraigo la operación hacia atrás, ya sea porque subió el precio de la soja o bajó, lo que sea. Lo sí. que sea. Los que deben rectificar la que son jurada, ¿es son las dos partes o no, solo una? Solo una. Muy bien la pregunta. Solo una, porque el que vendió fue el que postergó el nacimiento del hecho imponible. Y el que compró, ¿soy yo? Ah, sí. Sí, no sé, ya ni me acuerdo dónde metí cosas. Hoy viajé tan mal que, bueno, ahí está. No, es solamente el que genera el débito. ¿Y por qué rectifica solo ese? Porque uno genera el débito, que es el que vendió el camión, ¿no? Ese es el que tiene que rectificar y pagar con intereses en su caso. Y el otro no puede tomarse el crédito antes, porque la factura, ¿cuándo va a estar recién? Cuando se entrega, o sea, el arrepentimiento y todo viene en el futuro. Y el crédito tiene un requisito, que ahora lo vamos a ver, es que esté facturado. Entonces, por más que el otro vaya con la fecha a rectificar, no sé, si me puse de acuerdo en octubre del año pasado, voy a rectificar octubre del año pasado, ¿se entiende? Pero el crédito me lo tomo ahora, y el otro me lo va a facturar con fecha de ahora. Recuerden eso, porque hay una cosa muy, ya que estamos con este tema. Cuando ustedes liquidan el IVA,
en cualquier empresa, en cualquier estudio, no están mirando todo esto, pero están mal. ¿Sí? Agarran lo que está facturado de ventas y agarran lo que está facturado de compra. Y no miran nada más. ¿Se entiende? No es así. Podría ser así el crédito, porque el crédito tiene que estar, ¿qué? Facturado. Aunque debería verificar que se hubiese producido, ¿qué? El nacimiento del hecho imponible en la etapa anterior. Pero la venta no. E inclusive hay gente que factura la venta, ¿se entiende? Y pone que pertenece al mes anterior. Y esa factura, yo facturo, por ejemplo, un servicio que terminé el mes pasado, ¿se entiende? Y lo facturo ahora. Y le pongo la factura, que fue de tal fecha a tal fecha, ¿no? Ya me estoy solito engrampando de que eso lo tendría que haber liquidado, ¿qué? En el mes anterior, ¿se entiende? Y en su caso, después pagar los intereses. Algún día, si viene, y la pasa es que el fisco no se pone a fiscalizar esto porque va a la recaudación grande, pero si algún día se pone a mirar nacimiento del hecho imponible, vamos a ver que tenemos un montón de diferencias. Hay veces que están escondidas esas diferencias y hay veces que están explícitas. Si yo termino el servicio, pero la factura pongo que lo terminé hoy, el servicio, bueno, el fisco no se va a dar cuenta. ¿Se entiende? Pero hay veces que yo tengo que emitir facturas y el que me compra me exige que le ponga cuando le termine de brindar el servicio. ¿Me expliqué? ¿Sí? Y ahí cuando la hago la factura, cuando se hacen electrónicamente, uno indica, ya uno se está autoescrachando. ¿Qué debería hacer uno? Debería rectificar y pagar los intereses. ¿Se entiende? ¿Por qué decimos que después la contingencia se limita solamente a los intereses? Porque vamos a aprender, cuando vamos a hablar de la ley de procedimiento, que existe algo que se llama correcciones simétricas. ¿Qué significa? Que si yo te voy a acabar grabado algo en abril, pero lo grabé en mayo, pero le demuestro al fisco que está en mayo, ¿se entiende? Es decir, que como no se puede rectificar en menos, ¿se entiende? Yo tendría que rectificar abril y después bajar la otra si ya lo hice mal, ¿se entiende? Entonces ese artículo trata de cubrir esa situación. Y si el fisco encuentra eso, yo puedo justificar eso y decirlo, bueno, en definitiva lo único que estoy debiendo que son los intereses. ¿Se entiende, gente? Por este principio de correcciones simétricas. Por eso en la práctica nadie mira todo esto y si lo que estamos haciendo es una imputación temporal que está mal, ¿se entiende? Esperamos al momento que eso sea... lo seguimos de esta manera, pero no es lo técnicamente correcto. No entendimos. Si el monto no se modifica y se modifica el tiempo, solo los intereses... Los que reclaman solo los intereses, claro. Sí. Lo que pasa es que vos le tenés que pedir al fisco que te verifique el otro mes donde lo declaraste, ¿se entiende? Supongamos esta operación de canje, ¿sí? Que se malogra. Y era en octubre, ¿se entiende? Y viene ahora agosto y es donde se tenía que entregar y no se entrega. ¿Cómo se llama? No voy a rectificarlo, pongo en agosto. ¿Se entiende? Todo bien. Pero el día que te vengan a verificar a octubre, que es el mes donde el fisco va a decir, uche, esto no lo facturaste, el fisco hace esto cuando ambos periodos están bajo inspección. Le tenés que decir al fisco, abrime la inspección también, ¿por qué? ¿Se entiende? Por agosto, para que pueda ver, si no el fisco no lo puede ver. ¿Se entiende? Sí. Pero por eso digo, no es usual que el fisco venga con inspecciones de estas características y ve que todo, ¿se entiende? Queda, ¿no? Pero bueno, a nivel informático podría. Lo importante es que sepamos cómo debe ser. Bueno, y acá tienen el fallo que yo ya les conté el otro día de Angulo Pedro, ¿sí? Que era el caso, este creo que es el señor de Bagley, que había vendido las acciones y que tenía intereses pactados que sí que se los quisieron grabar, ¿sí? Bueno, entonces, los intereses sobre operaciones 60 y no grabadas no forman parte del precio grabado. El artículo 10 del reglamento dice una cosa, pero acá está. Tampoco van a formar parte del precio grabado los intereses de las obras, los que vienen después de la entrega o posesión, lo vimos recién. El IVA no forma parte de sí mismo. Interno sí, pero el IVA no forma parte de sí mismo. Los tributos que teniendo como hecho imponible la misma operación se consignan en la factura por separado. El ejemplo clásico es impuestos internos. ¿Se entiende? Cuando ustedes van a comprar
al supermercado van a ver que a veces les desglosan impuestos internos en el ticket. Ese sí, ¿por qué lo desglosan? Para indicar de que no forma parte ¿qué? De la base imponible de IVA. Ahora va a ser más prolijito porque lo vamos a ver discriminado. Pero si ustedes tienen una empresa y ven que se compran aceites para el auto, lubricantes para el auto, van a ver que en la factura dice el precio del aceite, el impuesto interno y el IVA. ¿Se entiende? Y el IVA no está calculado sobre el precio del producto más interno, ¿se entiende? Es porque este artículo excluye, ¿se entiende? Interno, porque interno se calcula sobre la misma base que se calcula el IVA. ¿Se entendió, gente? Entonces acá tenemos dos impuestos a los consumos y no se superponen, no se piramidan ni se acumula la base. ¿Se entiende? Bueno, pero hay que discriminarlos, ¿sí? Ahora bien, y el impuesto de sellos, las tasas y las contribuciones, cuando están a cargo de un tercero, tampoco forman parte del precio, ¿sí? Se hace esa aclaración. ¿Vieron cuando a veces decís, bueno, este contrato tiene que pagar impuesto de sello, pero impuesto de sello te haces cargo vos o yo? Bueno, pues si cada uno paga lo suyo, no hay IVA, naturalmente, pero si uno se lo tiene que facturar al otro porque yo lo pagué y quedó claro que el otro lo... ¿Se entiende? Es como una especie de recupero de gastos, ese impuesto a los sellos. Y está separado. Por eso acá cuando hablamos de la tasa de legalización del consejo, tampoco está alcanzada. ¿Se entiende? Porque eso tiene como esa suerte de independencia del precio que yo brindo de mi servicio. ¿Se entendió? Por más que yo el costo se lo traslado al cliente. ¿Vamos bien acá? Bueno, continuamos. En la importación, lo veíamos el otro día, en la importación de bienes tenemos una definición de base imponible especial. Yo ya se la adelanté cuando vimos el hecho imponible importación de bienes y dijimos que al precio fijado para el pago de los tributos aduaneros se calculaba el impuesto al valor agregado. Y el precio fijado para el pago de los tributos aduaneros, ¿qué era? Era valor FOB más fletes más seguros. A esa base se le agrega para el IVA lo que pago de derechos, esa es la base donde se pagan los derechos y tasas aduaneras, ¿no? Si hay tasas aduaneras ad valorem, recuerdan que nosotros tenemos dos tipos, la mayoría de los derechos son ad valorem, es un porcentaje, pero podría ser un derecho que se pacta por cantidad, ¿no? Por litros, por kilos, por lo que sea, y podemos tener tasas que son retributivas, a veces son porcentuales, a veces las tasas también son ad valorem, y a veces son ad valorem pero con un tope, ¿sí? No sé, la tasa va a ser del 1%, pero con el tope de, ¿tá? Entonces uno pone hasta ese tope. Todo eso juntito, ¿sí? Forma parte de la base imponible del IVA. No sale del artículo 10, sino que esto sale del artículo 65. Bien. Venía la situación del IVA por importación de servicios. ¿Se acuerdan? Que cuando yo soy importador de servicios no tengo la aduana en el medio. Pero tenía que pagar igual. Cuando me prestan un servicio del exterior con utilización económica primaria, ¿en dónde? En Argentina. Ejemplo, la empresa tiene que pagar la licencia de uso de software de SAP. ¿Ah? Y la tiene que pagar hoy porque la paga todos los meses. ¿Sí? Supongamos que la tiene mensual. Entonces tiene que pagar el IVA por importación de servicios. La factura de SAP dice $100, ¿sí? Y entonces a SAP le tengo que pagar $100 y yo tendría que hacer una retención de impuesto a las ganancias. Pero si pacté en el contrato con SAP que la retención de impuesto a las ganancias me hago cargo yo, mi precio ya no es 100, ¿se entiende? Es 146 más o menos, porque si a 146 le saco el 31,5 quedan ¿qué? Los 100. Entonces, cuando en el contrato surge que el precio de la retención, cosa que es muy común, porque a veces el de afuera dice, mira, si hay un impuesto en Argentina se te cargo vos, que según como yo lo pacte comercialmente, si no pacto nada, la retención de ganancias se la descuento, y ahí está bien. En el IVA están grabados ¿qué? Los 100, ¿tá? Pero si en el contrato yo pacté, la factura del exterior viene por 100, pero yo pacté que de la retención me voy a hacer cargo yo, la base imponible es 100 más 46, que es el grossing up de la retención. Ese es el grossing up, claro. Se hace cargo del impuesto. Se hace cargo del impuesto del otro, que es más que el 31,5 que le descuento, ¿se entiende? Porque uno, si yo
hago 100, en un caso normal haría 100, le tengo que descontar el 31,5 y este señor va a cobrar 59,5. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? El señor del exterior no quiere cobrar 59,5, quiere llevarse 100. Entonces yo estos 100 los tengo que engordar, este es el descuento de la retención, para llegar a un número tal que aplicado el 31,5 me dé 100. Este número es 45,98, pero pongo 46. Entonces si yo a 146 le aplico la retención del 31,5, que me va a dar algo parecido a 46, ahí me quedan ¿qué? Los 100. Es 68,5. ¿Eh? Es 68,5 de 59. ¿No es 46? No, ya va a 68 en realidad. 100 menos 31,5, 68. No, los 31,5 son sobre Todo de la primera cuenta digo. Ah, 58, perdón. 68. 68, perdón. 68,50. Perdón, acá 68,50. Entonces, acá, la cuenta creo que da así. Creo que da 45, como y pico, no sé, una cosa así. ¿Cuál es el precio sobre el cual yo voy a grabar el IVA? 146, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, no es sumarle la retención que le haría. Recuerden que la retención tiene tasa efectiva y tiene tasa nominal. Profe, ¿hay alguna fórmula para saber cuánto le tendría que sumar al precio Sí, neto? con el Excel Access hay una fórmula matemática que ya no me la acuerdo, pero la deben haber aprendido, pero el Excel lo haces, pones el iteración y te la saca. Igual tengo yo una planilla así, si quieren se las muestro, que es fácil. Hay una de... Acá se les voy a mostrar ya que sale este tema. Esperen, déjenme en qué universidad lo doy. Acá. Acá está. ¿La ven ahí? ¿Se llega a ver? Yo no veo nada, pero ¿se llega a ver? No. Tendría que ponerles más zoom. Ahí se ve mejor. ¿Lo ven? Si la presunción de renta es el 60%, la tasa efectiva de retención es el 21%, es 60 por el 35%, y la tasa con gross INAP es del 26,82%. ¿Sí? Eso se saca con una cuenta matemática que se hace abajo. ¿Ven? Entonces, en general, las tablas, no sé si ahora el Repal las publican ya con esto. ¿Se entiende? Porque la mayor parte de las retenciones ya está tabulada. Pero ya uno tiene todas las cuentas hechas juntas. Lo haces con el Excel, ¿sí? Pones acá uno más, o querés que pones este número que te da acá, lo pones acá y pones la fórmula interactiva y el Excel te lo saca. Pero está la fórmula matemática que se saca. Cuando no existía el Excel, yo en mi época no existía eso, yo todo con la calculadora científica y era más inteligente, era re buena en matemáticas. Pues ya me olvidé de todas las fórmulas, los impuestos si no se las decía. Bien, volvemos a nuestra presentación. Entonces, acá ya aprendimos otra cosa más respecto de esto. Recordemos que en el IVA por importación de servicios se nos daba la particularidad que esta base sea 100 o 146 si este servicio de software se utilizaba para operaciones grabadas y exentas. ¿Qué tenía que hacer yo en esta base? Prorratearla. ¿Entienden? Entonces, si yo la voy a usar la mitad y la mitad, operaciones grabadas y exentas, supongamos que en mitad y mitad voy a grabar solamente que 73. Y decimos esto, por lo menos desde lo financiero, quiebra la neutralidad del impuesto. Porque si yo tengo que pagarle la licencia a alguien local, ¿qué hago? Se la pago por 146, pago el IVA por 146 y después me va a pérdida, ¿se entiende? La diferencia que no me puedo computar. En cambio acá directamente no me la hacen pagar. ¿Sí? Bueno, sigamos. Vamos al artículo 11. Entonces, el artículo 11, estos son los 3 párrafos traducidos al castellano.
¿Se entiende? Dentro de los 3 párrafos traducidos al castellano. Después lo tendré que ver, los intereses, entonces, ¿cuáles formarían parte de la base imponible? Los intereses, todos los que forman parte del precio de un bien grabado o una operación grabada, que se pactan en el momento. ¿Qué interés que se pacta de...? Después se graba después. Ah, Si está vinculado a una operación grabada, se pacta después. yo por ejemplo, fuera de términos, que sacamos está grabado, que Está grabado, pero más tarde. Bueno, veamos entonces este tema. Dice, la primera parte dice, a los importes totales de los precios netos, recién en el artículo 10 aprendí cómo se determina el precio neto, y ven que me dice que es para todo, para las ventas, para las locaciones, para las obras y prestaciones de servicios. ¿Ven que siempre repite las 3 palabras? ¿Para qué? Para abarcar ¿qué? A todos los hechos imponibles. Dice, yo definí precio neto y ya fíjate porque esto vale para todo, ¿sí? Con las aclaraciones que en su caso el artículo 10 hizo como dice. Y dice, a los que hace referencia el artículo 10, imputables al periodo fiscal que me liquida. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Che, no te olvides de qué. El artículo 5, cuando nace el hecho imponible. Porque si bien tenemos ese tema de los intereses nada más cuando hablábamos, ojo que me pueden cambiar ¿qué? Las tasas. Si me cambia la tasa, ¿qué? No es lo mismo, ahí hay diferencias, ¿entiendes? No es lo mismo tomarla en abril que tomarla en mayo, si justo cambió la tasa en el medio. Entonces me dice, bueno, dice, y lo vas a hacer así. Y después dice, y al monto obtenido, que es este débito fiscal, que acá básicamente es entonces el precio neto, porque está bien limpito, por la alícuota que hubiera estado sujeta a la operación. Y dice, y ahora le vas a adicionar a ese precio neto el que resulte de aplicar. Y de vuelta siempre se hace, nunca se va a nivel de débito, siempre que hace base por alícuota, base por alícuota. Y así se carga la declaración jurada de IVA también, ¿se entiende? No ponemos el monto del IVA directo, ¿se entiende? Porque la construcción del débito es la multiplicación. ¿Me expliqué? Por más que después nos da un número absoluto, es la multiplicación. Entonces dice, anda a tomar del precio de la nota de crédito y aplicarle la tasa de IVA correspondiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Una por separado. Se hace cada una por separado y se cargan todas por separado. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, y acá dice que se logren. Entonces son las notas de crédito de las compras. ¿Sí? Y acá vamos a ver enseguida, dice, bueno, ¿y qué viene en una nota de crédito? Una nota de crédito viene una devolución. ¿Se entiende? La mercadería la entregué y volvió para atrás. Viene también una rescisión. Es el caso, lo mismo que la devolución es cuando a lo mejor una operación se echa para atrás, ¿sí? Si fue un servicio. El servicio no te lo devuelvo, te recibiste el contrato, ¿se entiende? Vienen los descuentos, ¿sí? Por pronto pago, o por lo que sea. Vienen las bonificaciones, ¿sí? Por pronto, también por lo que hayan sido. Y vienen las quitas. De las quitas vamos a hablar. ¿Qué quisieron decir con quita? ¿Qué es quita? Para ustedes. Claro, muy bien, los dos están muy lógicos. Esto tiene que ver con algo más judicial y cuando alguien renuncia. Entonces acá se trató mucho. Ahora vamos a ver un lindo caso de jurisprudencia que habla de la quita. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué quita quiso poner el artículo 10? Que llegaron casos a la corte. Ahora vamos a ver. Pero recapitulemos entonces con cada uno de estos conceptos primero. Entonces yo tengo descuentos, bonificaciones, rescisiones, devoluciones, todos estos. Tengo descuentos, tengo devoluciones, tengo bonificaciones, tengo rescisiones. Bueno, y hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera que puede ser en la propia factura, vamos a usar en la misma factura. Entonces yo si en el mismo momento te digo, mira, te vendo 100 unidades, pero te voy a hacer una bonificación del 20% porque me compras siempre, ¿esto cómo lo voy a ver, gente? Todo directamente ¿en dónde? En la misma factura. Entonces cuando está en la misma factura, ya estos 20 directamente se descuentan del precio neto grabado y lo que yo voy a liquidar directamente son ¿qué?
Estos 80 como débito fiscal. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es un ejemplo. Estos son así. Entonces, este directamente va a ser el débito fiscal. Porque este descuento, esta rescisión, ¿qué pasó, gente? Ya formó parte del precio. ¿Se entiende? En el mismo minuto. Otra situación es que yo le haga la factura por 100, 21, perdón, bueno, y acá viene el 21 de IVA, ¿no? Que da, no sé, lo que sea. ¿Cuánto es el 21.80? ¿Alguien me ayuda? 16,8. No. 16,8. 16,8 es el débito fiscal. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, si yo le hago la factura, no hago todo esto, le facturo 100, ¿el IVA cuánto va a ser? 21, ¿sí? Voy a tener débito fiscal de 21, ¿sí? Y después que le hice la factura, me doy cuenta que me olvidé de hacerle la bonificación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una nota de crédito, ¿sí? Y esa nota de crédito la voy a facturar por 20, voy a poner 20, el 21% de 20 es 4,20, ¿no? ¿Sí? Y esta nota de crédito va a ser de 24,20. Naturalmente voy a ponerla así restando para que nos demos cuenta que... Y estos 4,20 van a ir, ¿qué? Como crédito fiscal. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando yo haga la liquidación de IVA, en el primer caso va a ser débito fiscal 16,80. Si no tengo crédito ni nada, ¿cuánto le tengo que pagar al fisco? 16,80. En la segunda liquidación voy a hacer débito fiscal 21, crédito fiscal 4,20. ¿Cuánto me da? 16,80. ¿Ven? En los dos casos llegamos a 16,80, pero la liquidación de IVA va a ser ¿cómo? Distinta. ¿Se entiende? Entonces no es que no pueda haber todos los descuentos o al revés, no, débitos que se hagan en la parte de formación del precio son parte integrante del precio grabado. Ya lo decía el artículo 10. Lo que hago todo junto es parte integrante del precio grabado. ¿Se entiende? Pero los que vienen por separado se incorporan de esa manera. ¿Se entiende? Ahora, la ley lo que me aclara es que, ojo, si yo vendo productos grabados y vendo productos exentos y hago un descuento. ¿Se entiende? Que lo tengo que hacer después. ¿Cómo va a ser ese descuento? Proporcional. ¿Se entiende? Entonces la ley dice, ojo, si el descuento vos lo haces después, pero vos vendiste productos grabados y exentos, y el descuento por pronto pago, hacelo proporcional. ¿Se entiende? Para que te quede bien, no digas de que todo era exento, que el descuento va solo sobre lo exento o va solo sobre lo grabado. ¿Me expliqué? Me habla de esa proporcionalidad. Y acá tenemos en el tercer párrafo del artículo 11 lo que ya vimos cuando aprendimos empresa constructora, que me habla de otro componente del débito, que es la desafectación de la restitución de créditos fiscales, que en el caso de la obra se daba cuando, gente, cuando las empresas constructoras habían construido, habían sometido a alquiler el inmueble que construyeron por más de 3 años y pasados esos 3 años ya no grababan la venta porque había perdido su entidad lucrativa, pero tenían que restituir los créditos fiscales hasta el año 10. Y la otra situación era, yo no había hecho ninguna obra, pero le había comprado mi oficina, mi departamento, lo que sea, a una constructora, que la constructora me había discriminado el IVA, que como yo lo afectaba a mi actividad grabada, me tomaba el crédito fiscal, y si yo vendía esa oficina o ese departamento apto profesional del cual me tomé el crédito fiscal, lo vendía antes de los 10 años, ¿qué pasaba? Tenía que restituir también el crédito fiscal. Acá está, en este tercer párrafo del artículo 11. ¿Se entiende? Que ya lo aprendimos cuando vimos empresa constructora. ¿Ven cómo vamos cerrando todos los temas? Bien. Entonces, esto ya lo vieron acá, ¿sí? Hay algo que después les quiero les quiero contar.
es el reintegro de crédito fiscal en el caso de habitualistas, ¿sí? Está en el artículo 18. Si me queda tiempo en alguna clase integradora se los cuento, ¿sí? El sábado si podemos tenemos clase integradora. ¿Quieren? ¿Con las encuestas? ¿Sí? Bueno. Sí, como dice, no nos queda otra. Bueno, hacemos le mando las encuestas el fin de y lo hacemos, ¿está bien? Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces es lindo porque es de las concesionarias de los autos que compran mucho a consumidores finales, ¿no? Entonces, cuando vos le compras a un consumidor final, nosotros vendemos el auto, pero ¿generamos débito? No. Entonces la empresa no se puede tomar el crédito fiscal y se le convierte en un costo muy importante. Entonces hay una regla a las empresas, a los que son habitualistas en comprar a consumidores finales para su reventa, tienen un tratamiento especial en la ley de IVA que me parece que es lindo que lo veamos juntos. ¿Está bien, gente? ¿Sí? Bueno, entonces aquí en ese caso también, por eso acá habla de esta restitución. Bien, y el artículo 58 de la ley de título de garantía. Bien, el artículo 12 tiene, en vez de tener 3 párrafos, tiene 2 párrafos. Habla de las compras y habla de las notas de crédito. Y dice más o menos lo mismo. Dice, el gravamen en el periodo fiscal que se liquida se va a descontar como crédito fiscal. Está acá, ¿sí? Se va a descontar como crédito fiscal. Dice, el importe que se les hubiera facturado. Y acá aparece la palabra facturación. ¿Sí? Márquenla. ¿Sí? Sí, es la primera regla de oro. Si el IVA no está, la segunda regla de oro. La primera era que hubiera nacido el débito fiscal de la etapa anterior. La segunda es que esté facturado. Acá el impuesto se viste de traje y corbata. No tengo la papeleta, no tengo el crédito fiscal. No hay forma. Y tiene que surgir de la factura o un documento equivalente, porque cuando nos compramos un inmueble podemos tener el precio del IVA discriminado en la escritura, y ahí sí me sirve, pero tiene que estar como gente discriminado y facturado, o sea, expreso en la escritura de venta. Entonces dice facturado. Por la compra, muy bien. Por la importación, bueno, ¿dónde lo tengo facturado en la importación? Bueno, me surge del despacho de aduana, del despacho de plaza, y en el IVA por importación de servicio me surge directamente de la boleta que pagué, porque no tengo ahí una factura. Incluido el proveniente de ventas de bienes de uso, de ventas de capital, acá la ley consagra el criterio que financiero. ¿Se acuerdan que cuando vimos la teoría decíamos que en las ventas de bienes de uso había 3 criterios? Países que deciden no dejar computar el crédito fiscal de los bienes de uso. Países que dicen que se va a tomar proporcionalmente a los años en que se va amortizando el bien. Y los que tienen el criterio financiero que dicen, no, bueno, cuando lo compraste, tomate. ¿Sí? Ese es el criterio que tenemos nosotros. Históricamente en Argentina tuvimos el de tomarlo en 3 años, siempre en el último mes del ejercicio comercial, y se tomaba en tercios. ¿Sí? Pero eso cuando yo estudiaba. Y después dice, otro requisito más. Y hasta el límite del importe que surge de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones, compras, locaciones de servicio, como siempre, la tasa a la que hubieran estado sujetas en su oportunidad. Quiere decir, esto se llama regla de tope, quiere decir que si un bien está al 21%, al 10,5%, supongamos una computadora, y el proveedor la facturó al 21%, por más que me la haya facturado al 21%, yo no me puedo tomar, ¿qué? Más que 10,5%. Después ahí le reclamaré, veré cómo hago, pero si viene el fisco no le puedo decir al fisco, bueno, pero mi proveedor se equivocó, me facturó más. ¿Se entiende, gente? Menos los errores matemáticos también. Ahora ya no hay errores matemáticos porque todas las facturas son electrónicas, pero sí puede haber un error de encuadre y que me venga una factura con un IVA mal facturado, del 10,5%, del 27%, del 21%, y esto es mi responsabilidad. ¿Está bien? No es, no pasa nada. De hecho, a mí me pasó en la vida profesional de avisarles a empresas que estaban facturando el 21 cuando era el 10,5 y decirles, mira, deja de facturar porque estás facturando erróneamente, ¿sí? Ahora, si es al revés, no.
Si el servicio está el 27 y me facturan el 21, yo me puedo tomar solo como crédito fiscal el 21. Por eso es regla de tope. ¿Sí? Porque fíjense que dice hasta el límite, ¿no? ¿Sí? Hasta el límite. Y el límite es el tope. Y acá, por una ley anti-evasión, todo lo que el fisco no puede controlar, ¿qué hace? En esa época era así. Lo prohíbe. Y esto se agregó con una ley anti-evasión. Y dice que solo darán cómputo a crédito fiscal las compras, importaciones, locaciones y prestaciones de servicios en la medida que se vinculen vinculadas con la actividad gravada, cualquiera fuese la etapa de su aplicación. Hasta ahí vamos bien. Esa es la regla general que siempre tuvo la ley, ¿sí? Dice, bueno, y además de todo esto, además de que lo tenés que tener facturado, además de que tuvo que haber nacido el débito fiscal de la etapa anterior, además de que tuviste que aplicar la regla de tope. Después vamos a ver en el artículo 13 que dice, bueno, si se destina indistintamente a operaciones grabadas y exentas, tenés que prorratear. Eso viene en el 13, ¿no? Dice, aparte de todo eso, tenés que fijarte que lo vincules con actividades grabadas, porque si pediste la factura A, pero es algo que vas a usar vos para tu vida personal, no te lo podés tomar. ¿Está bien? Y esto que viene acá, y lo pone así, con este texto de la ley, dice, no se consideran vinculados con la actividad grabada, da como una sentencia. Y dice, todas las prestaciones de servicios que están en esos incisos, que son la mayoría están en el artículo 3 del 1 al 20. ¿Se acuerdan que del 1 al 20 eran todos, muchos de los servicios que encontrábamos ahí estaban más vinculados con lo personal que con lo comercial? Ahí está. Y acá cae ¿qué? Cae el restaurante, cae el hotel, caen un montón de servicios que la ley no me va a permitir computarme porque el legislador entiende de que esos servicios se consideran como partes de la actividad, se consideran que no están vinculados a la actividad grabada. Esto llegó hasta el límite de que los restaurantes, o sea, en general, ¿qué es lo que pasaba? Los restaurantes y los hoteles, si yo le pedía factura A, me seguían haciendo factura A. Porque siempre, aunque yo no se la pidiera, porque era una operación que entre un inscrito con otro inscrito. Con lo cual, yo sabía que tenía una factura A que no me podía tomar el crédito. Eso fue toda la vida así. Hasta que hace 5 o 6 años más o menos, el fisco dijo, están facturando todos mal a los restaurantes y a los hoteles. Menos mal que lo corrigió de ahí en adelante. Y si ustedes están facturando todos mal, la ley dice que esto es siempre un consumidor final. Entonces obligó a que los restaurantes y los hoteles siempre emitieran factura B. Quien sea que pase por la puerta, factura B. ¿Se entiende? Viene a alojarse el perro, factura B. ¿Sí? Bueno. Pero, ¿qué empezó a pasar? La ley siempre tuvo que poner alguna excepción para este tipo de cuestiones. Entonces, dentro de las excepciones que se pusieron, se puso que, dice, se va a poder tomar, dice, en la medida que sea el objeto principal de la actividad, que no termina de quedar claro, ¿no? Pero suponete que un restaurante le facilite o le fabrique comida para otro restaurante, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces ahí sí me lo puedo tomar, porque le estoy comprando un restaurante, pero le estoy comprando la comida que yo la voy a revender, ¿se entiende? De otra manera. ¿Vieron que a veces pasa eso? Sobre todo en las panaderías, ¿no? ¿No ven que van y a veces las panaderías venden producción que es de otra? Bueno. Pero ahí estamos hablando de bienes, estamos hablando acá del servicio del restaurante, para que yo me sirva y pueda comer en otro restaurante. Bien, entonces, la ley pide ahora que cuando nos pasa esto, nos hacen llenar una especie de formulario que ellos reportan a la FIP para avisarle que hay un sujeto que les está pidiendo que factura. Con lo cual, gente, no perdamos el tiempo, ¿sí? Vayamos a comer al restaurante, podemos tomar la factura para ganancias, como yo tengo a mis clientes que a veces se desesperan y, ¿viste? Y que quieren. Y le digo, busca el crédito fiscal en otras cosas, ¿se entiende? Y ahora, cuando de verdad es de la actividad, por ejemplo, tengo que ir a alojarme a un hotel por un congreso,
tengo que ir a alojarme a un hotel porque voy a hacer la auditoría, ¿sí? Ahí en esos casos sí pido la factura porque en algún lado tengo que dormir, ¿se entiende? ¿Sí? Y no es que no lo estoy afectando a mi actividad grabada, ¿se entendió? ¿Sí? Y, no sé, unos cuantos días, con el frío que hace, ¿se entiende? A Neuquén para ir a tomar un inventario en una planta industrial de gas y petróleo, bueno, no es tan lindo, ¿se entiende? No quiere decir, claramente no lo estoy haciendo de vacaciones. Hay una pregunta por ahí. Y, por ejemplo, la fiesta de fin de año. Bueno, la fiesta de fin de año, acá son dos cuestiones. La fiesta de fin de año, si estamos hablando de un servicio, hay dos situaciones. Está el restaurante, ¿sí? Que es el que está claramente, pero también está el catering, que en definitiva vos contratás para la fiesta de fin de año, y entraría un poco la misma idea. En la práctica, chicos, se los toman, pero yo veo de todo, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos que saber es que eso puede estar, por dos cosas la fiesta de fin de año puede estar objetada. Porque es servicio de restaurante, y por el segundo lugar, porque te digan aparte que no se vincula con tu actividad grabada, que es un agasajo que le querés hacer al personal, vas a poder, creo yo, defender la deducción en ganancias, y listo, ¿sí? Pero en realidad, esto en su momento era muy cosa, después se fue flexibilizando con los años, ¿me explico? Bueno, porque todo hoy cambió, bueno, hoy todo también hay otra cuestión con el disfrute, bueno, chicos, la parte de capital, que a mí me parece genial que sea así, la parte de capital humano, en mi época, laburabas y tenías que ir a las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, y olvídense de este tema de reconocimiento, ¿cómo se llama ahora todas las cosas que se trabajan desde el área de capital humano, que hay que reconocer, que hay que incentivar, motivar y todo eso? No existían en mi época, ¿sí? La motivación era que vos estabas aprendiendo, esa era tu motivación. Hoy en día, entonces, también la legislación tiene que adaptarse porque las empresas invierten en motivación, que me parece genial, o sea, me parece genial. Las empresas invierten en motivación, invierten en un montón de cosas que tienen que ver con el vínculo personal, hasta hacen viajes que se ganan, si se entiende, si cumplen determinados objetivos, lo cual parece fantástico. Con lo cual se está flexibilizando más. Yo creo que estas restricciones, la verdad que tendrían que eliminarse de la ley, fueron de otra época. Fueron de una época donde había que combatir la evasión de alguna manera. Yo que lo vi, porque cuando yo me recibí, nadie hacía factura. Nadie. Las facturas eran talonarios húsares, que no sé si conocen la marca, pero se le ponía un sellito. No había ningún tipo de control. Los que facturaban tenían doble, triple, cuádruple, quíntuple facturación. Y hoy con los medios de pagos que tenemos, la verdad que el fisco ya sin hacer factura podría saber, ¿me explico?, qué compramos, qué vendemos, qué hacemos. Y me parece que, bueno, que estas cosas se tendrían que cambiar de la ley, ¿sí? Y dejar que cada uno viva y haga como quiera. Pero bueno, acá estamos. Y si ustedes las leen, ven punto 1 era el restaurante, punto 2 los hoteles, punto 3 los garages, y así sucesivamente, no, 16 estaban los garages, y así sucesivamente las van a poder ver. En relación con la ropa, que esto también hay sentencias de jurisprudencia donde a Magdalena Ruiz Iñazú le permitieron la deducción de los gastos de ropa, dice que tiene que ser exclusivamente para la actividad grabada. Por eso, más allá de lo que sería la promoción, van a encontrarse ustedes con que la mayor parte de las empresas, cuando entregan uniformes, ¿con qué los entregan? Con el loguito, para que quede claro de que solamente están previstos para eso. Ahora, la indumentaria, en cierto punto, es cierto que también muchas veces, bueno, ya ahora no se usa el traje, pero si ustedes tienen que usar un traje, porque claramente es muy posible que se lo hayan comprado por un tema netamente que laboral o de código, de vestimenta, que tenga algo, bueno, entonces es como, pero pues se cuestiona más el crédito fiscal, o sea, hay que demostrarlo muy bien, el cómputo del crédito fiscal de la ropa, pero sí es deducible en ganancias. Así le fue bien a Magdalena Ruiz Iñazú, le fue bien a Chiche Helbum, le fue bien a un contador, que después le traigo el caso, pero tenemos recientemente una causa que le fue mal, pobre, a Calamaro, Andrés Calamaro.
Sí, sí, es muy lindo cuando uno lee jurisprudencia de gente real. Le fue mal, ¿sí? Parece que, y a Charlie García también. El caso de Charlie García es Carlos Alberto García, que es el nombre de Charlie. No le fue tan bien, pero sé que ponían todo y se ve que no tenían tanta prolijidad, ¿no? Me parece que en el caso de Andrés Calamaro es la defensa. Se los voy a dar el fallo si lo quieren leer, pues está lindo leer el fallo que va tanto para ganancias como para IVA, donde le impugnan los gastos en ganancias y le impugnan los créditos fiscales. Bueno. Pero con respecto a esto de ropa, ¿qué tiene que ver? ¿Con respecto a esto de ropa? Sí, se tomaba gastos de ropa, se tomaban más cosas, ¿no? Gastos también de comida, de supermercado Y los deducían ganancias también. las dos cosas, claro. Pero no estaba tan mal, porque él tenía un estudio de grabación en su casa. Me parece que no se pudo defender bien, igual hay que ver después apelará, pero ya tiene sentencia de cámara, ¿sí? Es de ahora, es de ahora. Se los voy a dar aunque sea para que se entretengan. No, pero está lindo, cuando ustedes leen, va a estar lindo para la parte de procedimiento. Porque si leemos con algo que nos resulta más tangible, es Andrés Calamaro, lo conocemos, se entiende cómo hace el ajuste del fisco. ¿Se entiende? Entonces, para el trabajo de procedimiento les va a venir muy bien. Se los voy a pasar el fallo, ¿sí? Para que lo lean, ¿tá? Y lo tienen de idea para cuando tengan el trabajo de procedimiento les va a resultar bueno. Ya me dieron el link del RAID, ¿no? Con los equipos, esta semana no hemos. Bueno. Y en el punto B me hace el juego contrario. Acá es donde me dice, bueno, acá vas a sumar al revés. Las notas de débito, las notas de crédito por los descuentos que vos hagas a los otros, creo que logres. Lo que vos otorgues, ¿sí? Lo mismo, por las ventas y ta. Bueno, hay una declaración que se hace en relación acá, dice, bueno, vos todos los créditos fiscales te los vas a tomar en el mes que corresponde a la factura, como es, en el mes que se fueron yendo algunos y pensé que era tarde, pero yo digo, no, porque mi reloj, no miro el reloj, pero yo ya tengo el tiempo incorporado. Y digo, ya está, no puede ser la playa. Son 8:30. Bueno, entonces dice, bueno, te las vas a tomar, los créditos fiscales te los vas a tomar en el mismo mes, ¿sí? De que se generó el débito. Y fíjense que acá viene que la alteración para el IVA por importación de servicios, que me dice, bueno, te lo vas a tomar, pero no en el mes que nació el hecho imponible, sino te lo vas a tomar 10 días hábiles posteriores al mes que se nació, al día que nació el hecho imponible. Por lo cual me puede tocar que me caiga en el mismo mes, como me puede tocar que me caiga que al mes siguiente. Recuerden que no es de cuando yo lo pago, sino es ¿qué? De cuando nació el hecho imponible. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo es, profe? Cuando nace el hecho imponible. Cuando nace el hecho imponible, si el hecho imponible nació el 5 de marzo, 10 días hábiles te caen durante marzo. Entonces, ya sea que vos lo pagues en marzo o lo pagues después porque te atrasás, ya te lo puedes tomar en marzo. Pero si el hecho imponible, por ejemplo, nació el 30 de agosto, los 10 días hábiles, ¿cuándo me caen? Es septiembre. Entonces, por más que la factura que dio lugar a ese IVA por importación de servicios esté en agosto, yo el IVA me lo puedo tomar recién en septiembre. No es cuando lo pago, sino de los 10 días hábiles siguientes. Tengo que ver si cae en el mismo mes o si cae en el otro. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, otra cosa importante respecto de los descuentos en el crédito fiscal. Fíjense que me pide otro requisito. Bueno, que sean de acuerdo a las costumbres de plaza, está bien. Y dice, en cuanto estén facturados, cosa que está buenísimo, porque yo hago una nota de débito y la tengo que facturar, tengo que tener la nota de crédito emitida para que estos 4,20 puedan estar. ¿Se entiende? Tengo que emitir la nota de crédito. Acá no me la da otro la nota de crédito. Fíjense que acá con la nota de crédito tenemos un crédito fiscal que me surge un documento que emito ¿quién? Yo mismo, ¿está? Entonces tengo que emitir esta nota de crédito. Pero aparte, porque ahí los comerciantes hacen la máquina lenta. Fíjense que para la fila agrega contabilizados.
Porque ¿qué pasa muchas veces con los comerciantes? Cuando ven que hay algo que no pueden cobrar, como los incobrables no se deducen en el IVA, ¿qué les dice el comerciante? No les dice nada. Lo hace, ¿qué hace? Hago la nota de crédito. ¿Está? Entonces ya está. Si yo hago la nota de crédito estoy renunciando a lo que quería cobrar. ¿Se entiende? Antiguamente ni siquiera se las mandaban al cliente. Y se aprovechaban de eso. Hoy ya perdieron porque el otro las ve. ¿Me expliqué? Así que es peligroso hacer las notas de crédito porque el otro me puede decir, a mí hiciste la nota de crédito, no te pago nada. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Si pone el crédito fiscal entre la regla y no lo tiene contabilizado, no lo puede tomar. No. O sea, si vos, por ejemplo, Lo emití, pero no lo contabilizo, porque muchas veces decimos, bueno, la guardo, después la anulo. ¿Me claro, explico? puede ser una prueba de pasivo omitido, si no lo encontrás, y lo tenés que sacar. Exacto. Entonces, acá la norma dice, ojo, si no se contabiliza, ahora que la factura electrónica ya es como muy difícil, el fisco se da cuenta, ¿sí? Pero no lo puedo tomar. Ponele que le emití la factura electrónica y todo, pero no lo contabilicé porque yo quiero tener el crédito. Chao. ¿Está? Entonces ya esto de la ley desde entrada, fíjense que en todo lo demás, en el otro artículo, el paralelo, no decía se contabilicen, ¿se entiende? O yo tengo que aumentar con una nota de crédito recibida mi débito fiscal, no me dicen nada que lo contabilice, ¿se entiende? Porque me lo van a reclamar igual, lo contabilice o no lo contabilice. Pero en este otro caso me exige la contabilización. Recuerden, las notas de crédito recibidas, emitidas, para que yo me pueda tomar el crédito fiscal, requieren la contabilización. ¿Estamos bien? Que no está previsto en otras. Sí, la facturación está prevista en todos, pero no la contabilización. Esa palabrita es muy importante. Bueno, entonces, en conclusión, yo me puedo tomar el IVA por la compra o importación, compra más importación, con la diferencia de la fecha, como dijimos antes, o importación. Me puedo sumar el débito, descuentos, bonificaciones, quitas o retenciones otorgadas en el periodo fiscal, la nota de crédito de venta. Vamos a agregar contabilizadas, siempre la factura emitida. Y a su vez viene acá este viejo decreto 814. Hay otros créditos fiscales especiales que tienen que ver, por ejemplo, esto de habitualistas, ¿no? Al habitualista vamos a ver que le dejan tomar un crédito fiscal teórico, ¿sí? O sea, puede haber créditos fiscales especiales, voy a poner acá. Por ejemplo, habitualistas. ¿Está bien? Bueno. ¿Y qué es esto del decreto 814? Que para mí es algo que es lo que más le discutí a la reforma es lo que menos estoy de acuerdo con la reforma de Macri. Nosotros, cuando trabajamos, ¿agregamos valor? Sí. Sí. Yo si no agrego valor no trabajo, Así que mejor tomo sol en mi casa. ¿Está? Bueno, entonces, si agregamos valor, y el impuesto es un impuesto al valor agregado, ¿los sueldos llevan IVA? No, nosotros no le facturamos IVA a nuestros empleadores. Entonces el empleador no se puede tomar el crédito fiscal. Pero una mecánica muy importante, que en el año 2001, cuando vino la debacle, se permitió, lo que pasa es que no rige en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Por eso esto seguro en la práctica nunca lo vieron, pero sí existe a partir del tercer cordón de la Provincia de Buenos Aires, de Escobar para allá, y no sé la otra cuál corta, no sé cuál es la que corta para allá. Y es que de los sueldos, de la base de sueldos, me permitan tomar un porcentaje como crédito fiscal. ¿Se entiende? Es decir, el empleado no factura, pero como que si el sueldo fuera 1.000, me dijeran, bueno, el 5% de esos 1.000, la empresa se lo va a tomar como crédito fiscal en el IVA. ¿Qué efecto tiene? ¿Las empresas estarían contentas con esto? ¿Sí? ¿No? ¿Qué representa la contabilidad de la empresa? Que me dejen tomar una porción como crédito fiscal. Van a estar contentos, pero obviamente pagan menos impuestos. Pagan menos impuestos. Es decir que... Yo supongo que también es para el tema de alquiler a los empleados. Exacto. Es una buena medida que incentiva que
el empleo registrado. ¿Se entiende? Es decir, estas son las cosas que tienen que cambiar en Argentina. No sé, esperemos que esta nueva reforma contemple este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, como había mucha falta de empleo en el año 2001, se crea este mecanismo. Entonces se divide el país en zonas geográficas, ¿sí? Una lista larga, y esa lista larga estableció porcentajes. Según si la zona era más desfavorable, el porcentaje era más alto, el beneficio era más alto, ¿sí? Si era más, entonces naturalmente Capital y Gran Buenos Aires tenían el porcentaje más bajo. Pero nos tomábamos el porcentaje. Ahora, ojo, había un requisito. El porcentaje se calcula sobre el sueldo, pero había una condición, hay una condición, ¿sí? Pues ahora sigue igual aplicable hoy. ¿El pago de qué? De las cargas sociales. ¿Se entiende? No se calcula el monto sobre las cargas sociales, se calcula sobre la base remuneratoria. Pero me dice, como justamente el fomento es dar empleo y que el empleado también tenga sus beneficios sociales, es si no te tomás, si no pagas las cargas sociales, no te lo podés tomar hasta tanto que las pagues. ¿Se entiende? Sueldo bruto. La calculás sobre el sueldo bruto. ¿Se entiende? Se calculan sobre el sueldo bruto, pero tienen que ir la condición. Y si no se cumplió con pagarlas en términos las cargas sociales, se van a pagar recién, las cargas sociales vencerán antes que el IVA, entonces yo tengo que mirar a ver la empresa, ¿pagó las cargas sociales? Bueno, me tomo el crédito. Si no, se posterga el mes que efectivamente paga esas cargas. La AFIP está reclamando, y yo creo que no tiene fundamento, de hecho la otra vez en el posgrado con una de las chicas que es de AFIP, que ella quería encontrar argumentos, es porque ahora las pymes, las cargas sociales las dejan pagar en planes de pago, legítimos, que vos los haces el mismo día que del vencimiento, no es como era antes, ahora vos podés hacer el día del vencimiento un plan de pagos. Si bien es cierto que no están totalmente pagadas, la deuda no es exigible por parte del fisco cuando la tengo en un plan. ¿Me explico? Entonces para mí te lo tendrían que dejar tomar igual. Ahora si escucharon el beneficio cumplidor, que fue otra cosa que inventaron ahora, para bienes personales no se lo daban, tenía que tener todo pago antes del 31 de diciembre del año pasado. Pero había planes que le habían dado a las pymes que excedían el 31 de diciembre y el aplicativo no les daba el beneficio de cumplidor. Lo corrigieron. Bueno, es un desastre lo que estamos viviendo porque cada 2 minutos nos cambian algo de una ley que salió en julio y que tenemos que liquidar con ganancias, moratoria, todo. La verdad que yo estoy sin dormir. No, duermo porque si no, no puedo trabajar, pero estoy atada a mi computadora absolutamente el resto de las horas que estoy despierta. Y el decreto lo aclaró el viernes, ¿sí? Cuando ya habían vencido todos los de las sociedades que eran las que más tenían ese problema. Pero no sé, nos darán un saldo a favor, después veremos. Pero yo creo que con este sentido, que sí, acá sería lo mismo. ¿Se entiende? La AFIP estaba tratando de ajustar y estaba tratando de buscar argumentos. Para mí, el hecho de que esté metido en un plan legítimo, hecho por el fisco, que yo pueda hacer día de vencimiento, el requisito estaría cumplido. Pero les cuento que por ahí lo. Entonces, ¿qué pasó? Antes del 2001, cuando el país empezó a andar un poquito mejor, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a recortar ese beneficio. Entonces se lo eliminaron totalmente a Capital y Gran Buenos Aires. Por eso ustedes no lo conocen. ¿Sí? Eso fue hace unos cuantos años atrás. Y cuando viene la ley de Macri, dice, este beneficio lo vamos a sacar. Que a mí me pareció re mal, ¿sí? Bueno, pero no importa, no sé qué cuenta habrá hecho, de este beneficio lo vamos a sacar. Creo que lo dijo porque él pensaba poner otra reforma laboral, que fue, ¿se acuerdan los piedrazos que hubo? Bueno, no, a fin de año, no sé, creo que esto fue fines del 17, sale esta ley y un poquito después viene la otra y bueno, no se pudo hacer esa reforma, todavía estamos esperando ahora a ver qué pasa con esta nueva. Porque empiezan con los derechos y toda la historia, que hay mejores maneras de garantizar los derechos si todos tienen trabajo. Así como estamos, nadie tiene trabajo porque nadie quiere contratar a nadie, entonces tampoco es el sistema, ¿no? La peor ley es la que no deja tomar un empleado, porque si en la práctica no tengo incentivos. Y entonces, la ley de Macri lo que hizo fue generar un cronograma donde a poquito todo se iba a dejar de tomar, gradual. Por toda la reforma Macri fue gradual. Como toda la parte que fue gradual, pierde las elecciones Macri en el 2019, viene Alberto Fernández, ley de emergencia, y congela todo. Congela lo malo y congela lo bueno. ¿Se entiende? La de Macri sí tenía otra ventaja, que era que del sueldo te dejaba descontar. Creo que lo hizo porque
del sueldo, los que hacen sueldo saben que se descuentan 7.003 pesos por cada uno de la base imponible. Bueno, ¿de dónde vienen esos 7.003 pesos? Bueno, esos 7.003 pesos eran una base imponible que era equivalente en ese momento a la mitad de un sueldo de comercio. Entonces lo que Macri había pensado era, la reforma no es, ¿no? Es, la persona, la empresa por la misma plata puede tener 2 empleados de comercio. ¿Se entiende? Si el sueldo de comercio era 100.000, se descontaban ¿qué? 50, que en ese momento estaba representado por 12.000 pesos. Creo que en ese momento el sueldo de comercio era 25, se descontaban 12 de la base. Y pagabas por los 13. Así. Entonces, si vos tenías muchos, la verdad que las cargas sociales las pagabas sobre la mitad. Pero como Macri lo hizo progresivo. Entonces dijo, vamos de a poquito. Van a ser 4.800 primero, los 4.800 después se transformaban en... eran 2.400 primero, después 4.800 y en 5 años llegabas a los 12. Pero se actualizaban por inflación porque él dijo, hay poquita inflación. Bueno, no fue tan poquita. Pero él pensó que iba a haber inflación, pero poquita. Esos 4.800 actualizados por inflación, que eran los del segundo año, se convirtieron en 7.003. Entonces tuvimos 2.400 primer año, 2018. 7.003 segundo año, 2019. Vino Alberto Fernández, congeló todo. No lo sacó, pero se discontinuó. Y seguimos con los 7.003 hasta hoy. Hoy 7.003 por empleado, que es chico. Claro, bueno, sí. Pero no, era gradual. Ahora nos pasamos al otro. Ahora no es nada gradual, ahora todo es y yo tengo. Pero bueno, quedó así. Queremos que vuelva esto. Ahora. Y esto también quedó cortado. ¿Me entiendes? Pero este caso quedó cortado para beneficio porque lo que se suponía que se iba a perder no se perdió. Quedó congelado con esos porcentajes que llegaron al 19, que eran más chicos que los que estaban antes, pero quedó. ¿Se entiende entonces? Entonces, conclusión. Se toman algunas partes del país, básicamente todo el país, menos Cava y el AMBA. Es un porcentaje de las cargas sociales chiquito. Y el requisito es que se hayan pagado las contribuciones patronales. ¿Se entendió, gente? Y se llama, creo que en el aplicativo quedó como decreto 814, porque por más que la ley de Fernández derogó ese decreto, lo deja la ley 25741, la ley de emergencia, que firmó ni bien asumió, y ahí estamos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Profe, entonces, ¿sobre qué base se toma el IVA? ¿Sobre el Sobre sueldo? el sueldo. Sobre el sueldo bruto. Bruto. Okay. Sobre la misma base que calcular las contribuciones patronales. La base del 931, decimos nosotros. Bueno, entonces recapitulamos. El IVA para el crédito fiscal se necesita facturado discriminado, regla de tope, vinculación a actividades grabadas, ver que se ponga en el periodo fiscal que corresponde y haber generado débito en la etapa anterior. Y acá viene la historia de las quitas. Bueno, entonces, ¿vieron Campanita? ¿Qué es Campanita? No. La película. Ay, Campanita era un personaje de Disney, Campanita, me hiciste acordar. Hermoso. No es Campanita, el lugar es Campana. No, en los supermercados hay una marca que se llama Campanita. La papeles, exacto. Los pañuelos, los papeles, bueno, esa marca que se llama Campanita es celulosa Campana. Esa empresa se dedica a hacer rollos de cocina, papel higiénico y todo lo demás. Bueno, y entró en un concurso preventivo. ¿Se entiende? Campanita entró en un concurso preventivo. Entró en un concurso preventivo y todos sus acreedores que le otorgaron, como decían por ahí, quitas. ¿Se entiende? Quitas. Entonces, ustedes fíjense lo que pasa. El proveedor, por ejemplo, le había facturado 10.000 a Campanita. 10.000 más IVA, 21.000, ¿qué? 12.100. ¿Cobró? No cobró nada. ¿Cuánto generó de débito fiscal? Generó de débito fiscal 2.100. ¿Sí? Y supongamos que le otorgó una quita del 40%. Con lo cual, el 40% de 12, no sé, da 8.000. No da 8.000. Debe dar 4.000 y pico, ¿ah? 4.840. Y listo. Y hasta acá una cuestión financiera. Campanita ya sabía que ya daba por perdido el débito fiscal, ¿me explicó? Y sabía que en vez de cobrar 12.100, iba a cobrar menos 4.840. ¿Se entiende? Bien, el fisco intencionó la Campanita
estos 4.840, ¿cuánto es el IVA? 840, ¿no? ¿Ves? ¿Sí? Entonces, estos 840 para Campanita, si Campanita hubiera emitido una nota de crédito cuando hizo la quita de 4.000 menos que 840, estos 840 que hubieran sido para este proveedor, hubieran sido crédito fiscal para este, y estos 840 que hubieran sido para Campanita, débito. ¿Se entiende? En la quita concursal no se hace ninguna nota de crédito, porque no es que ni una devolución, ni una rescisión, ni nada, ¿se entiende? Sino que simplemente es un acuerdo comercial de que como no me podés pagar, estoy dispuesto a perder una parte antes de perder todo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces acá empezó cuando viene el fisco, no va a este señor que se tenía que tomar el crédito, no va a inspeccionar al proveedor. ¿A quién va a inspeccionar el fisco? A Campanita que tenía que llevarse, era la que tenía que declarar ¿qué? El débito fiscal. ¿Se entiende? Entonces llega Campanita, que había estado concursada, y le dice, no pagaste los débitos fiscales de todas las quitas. El artículo 12 dice que vos tenés que incorporar los débitos fiscales de todas las quitas. Y ahí viene la controversia. Imagínense que Campanita había estado concursada. ¿Me explico? Si yo no le pagué al proveedor, tampoco tengo la plata para pagarla a quién. Al fisco, ¿se entiende? Si el otro resignó cobrar los 4.840, porque el que más pierde, ¿quién es? Es el proveedor. Entonces, la cosa llega a la corte, y entonces dice la corte, no. Le dice al fisco, le pone un freno al fisco. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para Campanita fue bueno, pero recordemos que este señor, estos motivos, todos, la perdió, ¿sí? O sea, con 4.840 no tiene. Y dice, el término quitas del precio que se logre indica únicamente que incrementan el débito fiscal aquellos descuentos o reducciones logradas por el precio neto de la venta. Lo que él dice, esta quita no es sobre el precio de la venta, ¿se entiende? Lo que a mí me dejan descontar es lo que tiene que ver ¿qué? Con el precio, como vemos acá. Son 100 de precio, yo te quiero hacer un descuento de 20, una bonificación de 20. Esas son las quitas que abre el artículo 12, porque quiero mejorar el precio de esa operación. Dice, las quitas concursales tienen otra naturaleza completamente distinta y no aumentan el débito para el vendedor. Primero lo aclara, dice, el vendedor nunca va a, ¿se entiende? Campanita nunca va a tener que grabar el débito porque no las logra, sino que obedecen a otra razón ulterior y ajena a ese precio, como es el crédito verificado. En relación con aquellos proveedores que debieron presentarse en el proceso judicial. Y acá surgía lo de judicial, que habían dicho también antes, ¿se entiende? Entonces, este proveedor tuvo que presentarse en un proceso judicial, no quiso hacer un descuento, ¿se entiende? Ni nada, y no pudo recuperar tampoco, ¿me explico? El monto que él tenía. Pero no es que lo quiso lograr ni nada, no lo quiso otorgar ni nada, tuvo que aceptar. Entonces, en ese caso, la Corte concluyó de que las quitas concursales no forman parte del hecho imponible. ¿Bien? Bueno, y para finalizar, crédito fiscal, y ya mañana les explico rápido prorrateo y una hora prorrateo y armado en la DECLA, que es fácil porque es una planillita y es el miércoles. Tienen conmigo el miércoles, ¿sí? Sí. Perdón, las quitas comerciales sí tendrían. Las que son del precio, sí. Si yo, por ejemplo, hago un acuerdo con vos, una quita sobre el precio. Sí, ese sí. Y escuchen este último que es importante. Igual lo voy a volver a repetir para que no les pase nada. La causa mera. Esta causa mera la tomé en el otro parcial. No sé si se las voy a tomar en este, pero la tomé, pero ¿puedo tomar otra? ¿Sí? Y casi me defraudaron. Me defraudaron porque nadie me pudo explicar nada. Y es una causa que va para procedimiento y va para IVA. Va para las dos cosas. Se las digo ahora, ¿sí? En la primera parte, justo todo para el primer parcial. ¿Está bien? Así que de todo lo que tienen que leer, lean esta causa también. Porque es importante para ustedes. Es Mera, el señor Mera. ¿Qué es lo que pasó con la otra ley de antevasión? Bueno, vieron que estaba la ley de antevasión que sacó los créditos fiscales. La que siguió después fue peor. Crean una ley que dicen dos cosas. Dicen que si uno diseña los medios de pago,
como también había muchas facturas truchas, dice, no, las facturas para que yo me pueda tomar el crédito fiscal tienen que estar canceladas por un medio de pago habilitado. Cheque, transferencia bancaria, depósito en cuenta, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Cuando son más de 1.000 pesos. 1.000 pesos en su momento era mucho. ¿Ahora qué es? Nada, $1. Entonces yo me quiero tomar el crédito fiscal de cualquier factura mayor a 1.000 pesos, la tengo que pagar con un medio de pago habilitado. Si no la pago con ese medio de pago habilitado, el fisco se encuentra empoderado para impugnarme el crédito fiscal en IVA e impugnarme el gasto en ganancias. ¿No lo vieron en ganancias este fallo? No le dan los fallos en ganancias. Sí. ¿Ah? Sí. Ah, pero este no se lo dieron. Bueno, este fallo fue muy problemático, o sea, este tema de la ley de antievasión fue muy problemática porque hay veces que si la empresa está concursada, le cerraron la cuenta bancaria, no tiene cuenta bancaria, bueno. Hoy en día casi todo se paga por medios de pago habilitados, pero básicamente si yo pago en efectivo no me puedo tomar el crédito fiscal. ¿Está bien? Y sigue estando vigente esto. El problema que tenía esa ley, dos problemas tenía. No admitía prueba en contra de la ley. Es que no me dejaba acreditar la veracidad de la operación. Y tenía un segundo problema, que para que el fisco me haga el ajuste, que eso es de procedimiento y lo vamos a ver en procedimiento, no tenía que seguir el verdadero procedimiento que se llama determinación de oficio, que es el corazón de esta materia, y era como que venía, me hacía el ajuste y ya estaba. ¿Se entendió? Bueno, la causa mera llega a la corte y gana en las dos cuestiones, ¿sí? Gana en que no podía ir esa ley de antievasión en contra de la ley de procedimiento, en contra de la 11.683, porque ante dos leyes iguales de igual jerarquía, vale más la ley específica que era la ley 11.683, que eso lo vamos a ver en la parte de ¿qué? De procedimiento, y para lo que nos importa ahora para IVA, la ley dice, si de alguna manera se pudo probar la existencia de la operación, no se puede negar el cómputo del crédito fiscal porque no haya pagado con los medios de pago habilitados. No ganó el contribuyente, gana el señor Mera. ¿Se entiende? Porque o sea, el fisco le reclamaba al Mera. ¿Se entiende, gente? Entonces es re importante esta causa, y por eso que a partir de esta causa se flexibilizó este tema del efectivo, y si uno paga en efectivo pero prueba, o tiene que probarlo, se admitiría el cómputo. Pero durante un montón de tiempo fue un tema. Bueno, ¿les gustó la clase de hoy? Re lindo. Lunes empezamos arriba, ¿sí? Presentando tu arqueo de caja. No es arqueo de caja, tenés que aprobar que tenías el bien, la existencia del bien, una confirmación del otro proveedor, el recibo del otro proveedor. ¿Se entiende? Que tiene un recibo, no sé, que te tiene una carta, algo. Bueno, gente.